Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 40, Limonada Flash. Otto Suben fue rápidamente retirado del campo de batalla por las manos de Roy Alfard, el arzobispo de la Gula. Como portador de la protección divina del lenguaje del alma, el hombre que la dominó más que nadie en la historia, su batalla se desarrolló tal como se anunció, tildando al grupo de Aldebarán de enemigo del mundo y causándoles un gran sufrimiento. Por lo tanto, la conclusión de su batalla solitaria fue provocada por una represión despiadada tan completa que no dejó margen para el contraataque. Sus palabras fueron selladas, sus acciones fueron selladas, sus trucos fueron sellados, su ingenio fue sellado, cada arma que poseía fue sellada, y finalmente, incluso la memoria que lo definía fue arrebatada, lo que llevó a la derrota total de Otto Suben. Incluso Otto no pudo evitarlo, ya que el grupo de Aldebarán intentó sellarlo con toda su fuerza sin darle tiempo a idear contramedidas. Como no podía predecir cuándo ni dónde atacaría el oponente, crear una trampa con su protección predilecta era imposible. Por lo tanto, Otto Suben, al ser atacado, no tuvo forma de responder. Su último recurso fue simplemente una medida desesperada, preparada para tal asalto. Solo había dejado instrucciones para que el insecto Soda emprendiera el vuelo, para revelar su ubicación cuando lo derribaran. Parte 2. Al sabía de Rem incluso antes de conocernos en el Imperio, antes de que su memoria fuera consumida por la gula. No hay duda al respecto. El Subaru imaginario expresó esta opinión mientras planeaban un ataque sorpresa. Con los brazos cruzados y sentado con las piernas cruzadas en el aire, su rostro severo le recordó a Petra aquella vez en la capital real, cuando Al y Rem tenían una conexión en su memoria. Fue entonces cuando Subaru cometió un grave error en el castillo y trataba desesperadamente de enmendarlo. Aunque Petra lo consideró terrible, no se desilusionó por su comportamiento imprudente, pero el propio Subaru lo recordaba como un momento vergonzoso que lo hizo estremecer. De hecho, todos los presentes probablemente fruncieron el ceño ante la imprudencia de Subaru, y aparte de Petra, la única que no se desilusionó fue Rem, quien ya entonces le tenía una devoción ciega. En fin, mientras Subaru se encontraba atrapado en un círculo emocional tan negativo, buscó la manera de salvar a Emilia de un ataque del culto de la bruja y visitó la mansión de Priscila. Allí, Subaru recibió una indiferencia inimaginablemente dura por parte de Priscila, pero la conexión crucial entre Al y Rem se descubrió cuando lo perseguían de la mansión. La razón específica no estaba clara, pero Al llamó a Ram y Rem por error y se sorprendió muchísimo. Incluso cuando le pregunté a Rem, dijo que era la primera vez que conocía a Al. ¿Así que Alsan sabía de ellos dos sin tener en cuenta a nadie? Como eran rivales en la selección real, investigó a fondo. O algo así. ¿Crees que Al estaba a cargo de contramedidas de selección real tan adecuadas en el campamento de Priscila? No es imposible, pero ese no es el punto. Lo importante es que Al conoce a Rem. En otras palabras, al igual que todos nosotros, cuando Alsan ve a la hermana Rem, su memoria se confunde. Exactamente. Si tuviera que nombrarlo, sería Limonada Flash. Con un chasquido de dedos imperceptible, Subaru le guiñó un ojo y Petra le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Sinceramente, había cierta resistencia a tratar a Rem como una bomba de luz, pero Petra y los demás ya habían confirmado por sí mismos que no había contramedida contra esta reacción negativa de la memoria. Cuanto más profunda era la relación y el apego, como el de Petra con Subaru o Ram, mayor era el impacto que recibían, pero una brecha es una brecha, por pequeña que sea. Después de eso, solo necesitaban aprovecharla. Mostrémosle a Alsan lo enojados que estamos. Parte 3. Aquí, permitamos que el arzobispo del pecado de la gula, Roy Alfard, haga su defensa.
Valiéndose de su naturaleza de malvado devorador y la autoridad de la gula, causante de tantas tragedias, Roy incapacitó por completo a Otto Suguen, quien había atormentado al grupo de Aldebarán. Su devoración no solo dejó a Otto impotente, sino que consumió sus 22 años de vida, devorando sus alegrías, iras y penas de un solo trago. Tras terminar su intangible comida de un trago, Roy saboreó la vida de Otto Suguen con una precisión y una frescura que superaban con creces la lectura del Libro de los Muertos, superando considerables dificultades y experimentando una buena dosis de alegrías y tristezas, calificándolo como un plato de 2 estrellas, algo condimentado. Al evaluar lo que había consumido, ya sentía que había heredado el espíritu del gourmet de su difunto hermano, Leiva Tenkaitos, pero dejando eso de lado, devorar recuerdos significaba que era posible conocer los pensamientos, las filosofías e incluso los planes y conspiraciones durante las batallas de esa existencia. Por lo tanto, normalmente, incluso si hubiera una sensación de victoria o logro tras derrotar a Otto, debería haber sido fácil detectar la emboscada planeada inmediatamente después. Sin embargo, eso no sucedió. Porque Otto no había compartido con sus compañeros el plan sobre qué harían exactamente después de su derrota. Otto Suguen simplemente lo creía. Si tan solo pudiera dar la señal en el momento en que lo abatieron, sus compañeros no la desperdiciarían. Porque todo estaba apostado a ese vínculo fuerte, que no era una estrategia ni nada. Encantada de conocerte, Aldebarán Samá. Fue realmente un acontecimiento que ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cerrando y abriendo los ojos, en ese instante, la presencia de una chica de cabello azul lo interrumpió, y no solo Aldebarán, sino también Jae, Roy e incluso Aldebarán no pudieron reaccionar. Una anomalía que no debería haber estado allí apareció de repente sin dejar rastro. Ese solo hecho fue suficiente para robarles un instante a los veteranos soldados, pero para Aldebarán se convirtió en una herida fatal, para quien fue más que un simple instante. Por supuesto, Jae, quien no conocía a nadie, Roy, quien estaba fuera del ámbito de su autoridad, y Aldebarán, quien compartía recuerdos pero su alma era diferente, no experimentaron el fenómeno. Los recuerdos teñidos de negro, grabados en el cerebro y el alma, fueron estimulados, y con una sensación como si se hubieran encajado a la fuerza, la conciencia de Aldebarán se tiñó de blanco. Alguien lo llamó una granada de destello de recuerdos. Señor. Llamado por una voz aguda y desesperada, fue atrapado por una mano que se extendía más allá de la conciencia blanqueada. Sin embargo, eso no rescató a Aldebarán de su aprieto. Las plantas de los pies de Aldebarán, que deberían haber estado firmemente en el suelo, de repente cortaron el aire. Mientras su cuerpo era envuelto por un viento feroz, perdió la noción de arriba, abajo, izquierda y derecha, y notó que empezaba a dar vueltas. Con su cuerpo incontrolable, continuó contemplando el deslumbrante sol que flotaba en el cielo azul sobre él, su brillo quemando sus ojos oscuros. Aldebarán se dio cuenta una vez más. De alguna manera lo habían transferido al cielo y lo habían arrojado fuera del dominio. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Mientras reiniciaba el dominio cortado a la fuerza, Aldebarán apretó los dientes. Había sido conducido al plan de su oponente y su matriz se había actualizado. Ahora, ya no podía regresar al momento anterior a la emboscada. Sin embargo, si hubiera retrasado su decisión de actualizar, Aldebarán habría sido derrotado sin posibilidad de contraatacar. La autoridad de Aldebarán es invencible, pero solo dentro de los límites del dominio establecido. Si muere fuera de él, no tendrá otra oportunidad de reintentar, al igual que innumerables vidas. Al aceptar la premisa en la que se encontraba, la conciencia de Aldebarán convergió con la realidad. Dado que había sido obligado a actualizar la matriz, todo lo que ocurriera de ahora en adelante sería tanto un tesoro como un desastre para Aldebarán, un viento a favor y otro en contra, el bien y el mal. El cielo. El sonido del viento rugiendo como un aullido, la intensa sensación de flotar que golpeaba todo su cuerpo, y el hecho de que estuviera cayendo desde una gran altura sin haber sido lanzado formalmente, indicaban que se habían saltado los procedimientos adecuados. Por un instante, el poder de la bruja más poderosa cruzó por la mente de Aldebarán, pero era diferente. Si el oponente hubiera sido esa bruja, el fenómeno sería distinto. No habría sido lanzado al cielo de esta manera, y lo más importante,
Aldebarán habría sido asesinado 100 veces en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, descartó esa posibilidad de entre los muchos peores escenarios. A medida que reducía las posibilidades, recopiló simultáneamente información sobre su entorno. La anomalía inmediata cerca de Aldebarán, que estaba siendo sacudido por el viento, era Al-Sama. Era la presencia de Yae, aferrándose con fuerza al único brazo de Aldebarán. Justo antes de ser lanzada al cielo, había saltado hacia Aldebarán, quien quedó paralizado por la granada cegadora de la memoria, y ella también había sido lanzada desde el bosque hacia el cielo. Fuera una bendición o una maldición, Aldebarán evaluó mentalmente lo que podía y no podía hacer con Yae a su lado, y eligió lo primero que debía hacer. Eso era: ajustaré nuestra postura. Señor, no me suelte. Obu. Casi simultáneamente, mientras Yae intentaba detener la caída, Aldebarán abrió una cápsula en su boca y la ingirió. Los ojos carmesí de Yae se abrieron de par en par y su expresión de sorpresa se volvió hacia él. Pero era demasiado tarde, ya había ingerido una dosis letal. Mientras burbujas de sangre se derramaban desde la comisura de su boca, manchando el interior de su casco con el sabor a óxido de hierro, la conciencia de Aldebarán fue sacudida por el viento. Te lo explicaré más tarde. Retorno por muerte de Aldebarán. Como era de esperar, la realidad lo recibió con el rugido continuo del viento. Al abrir los párpados, el inmutable y odioso brillo del sol seguía allí. Tras observarlo intensamente, Aldebarán evaluó su entorno y se dio cuenta de que estaba a cientos de metros de altura. Tienes que estar bromeando. Teletransportación, movimiento instantáneo, teletransporte. Independientemente de cómo lo describas, el efecto es el mismo. Como forma de magia de sombras que actúa en el espacio, requiere numerosas condiciones, lo que la convierte en una supermagia. Si construyes el hechizo meticulosamente y lo grabas en tu propio campo, es posible una distorsión limitada que conecte puerta con puerta dentro de ese espacio. Alternativamente, incluso sin preparación previa, si puedes visualizar las coordenadas del destino y estás dispuesto a gastar la puerta, podrías emitir un billete de ida y vuelta. Retorno por muerte de Aldebarán. En resumen, el fenómeno que envió a Aldebarán y a los demás por los aires es de un nivel imposible de lograr con magia, lo que indica la intervención de alguna otra técnica extraordinaria. No hay constancia de ninguna protección divina que pueda interferir físicamente con otros de tal modo. Claro que hay quienes, como Reinhardt, pueden dominar protecciones divinas aparentemente triviales de forma anormal, convirtiéndolas en formidables herramientas de combate, pero esto es diferente. Pero sí es una autoridad. Hasta donde Aldebarán sabe, las autoridades existentes son ira y gula, en manos de los arzobispos del pecado, y pereza y codicia, en manos de Natsuki Subaru. Si excluimos la autoridad de Aldebarán, que debería considerarse una excepción por su naturaleza ausente, adicional o robada, las posibilidades restantes son orgullo, y luego vanagloria y melancolía. Dado que las dos últimas deberían estar fuera del control de cualquiera, la única posibilidad restante es orgullo. Retorno por muerte de Aldebarán. ¿Está aquí el del orgullo? ¿Ha emergido? ¿Se ha unido? No, eso no importa. Ya sea que alguien conocido por Aldebarán haya sido elegido por el orgullo o que alguien desconocido se haya unido a él, la preocupación es la posibilidad de que el poseedor de la autoridad se haya vuelto contra ellos. Excluyendo únicamente a Natsuki Subaru y Reinhardt, si alguien con habilidades desconocidas amenaza a Aldebarán, sin duda serían los poseedores de la autoridad, aquellos con permiso para manipular las reglas del mundo y pisotearlo a su antojo, los destructores de conceptos. Retorno por muerte de Aldebarán. Está bien, cálmate. El tiempo de dejarse llevar por las intenciones del enemigo y la confusión ha terminado. Sintiendo como si la voz rugiente le preguntara, Aldebarán responde. Ha logrado organizar la situación actual en su interior hasta ese punto. Por supuesto, la sensación de ser lanzado al cielo, el arrepentimiento por haber arrastrado a Yae y la sensación de que la conciencia es apartada por la recuperación de la memoria permanecen inalterados en la realidad. Sin embargo, mientras no muera, es barato. Esa es la vida de Aldebarán. Si puede usar esa vida de desecho para que su cabeza, cuerpo y corazón respiren, es una ganga. Al-Sama.
Yae se aferra al único brazo de Aldebarán, y mientras él observa su cabello atado ondear como la cola de un perro feliz, Aldebarán piensa en la siguiente fase. Debe llegar vivo al suelo con Yae. Para lograrlo, ajustaré nuestra postura. Al-Sama, no te separes de mi lado. No, esa es mi frase. Mientras Yae, llena de determinación, intenta actuar según su propio criterio en el aire, Aldebarán la atrae con fuerza hacia su pecho para detenerla. Tras usar su brazo derecho para ello, genera rápidamente una prótesis de roca, algo que está acostumbrado a fabricar, la levanta por encima de su cabeza, y en un instante, un poderoso impacto golpea la prótesis desde arriba, acelerando la caída. Fue un golpe terriblemente brutal de un enorme trozo de hierro, que resonó con fuerza incluso a través del brazo forjado. En medio del tremendo sonido del viento, había una amenaza al final de la cadena que danzaba como una serpiente retorcida. Al contrario de lo que indica su nombre, se trataba de una bola de hierro con púas diseñada para poner a la gente en un sueño eterno. ¡Prepárate! Más allá de la bola de hierro lanzada, una chica de cabello azul descendió como si llevara el sol a cuestas. La que redujo significativamente la ventaja de Aldebarán y lanzó la señal de guerra, Rem, rugió. Un solo cuerno sobresalía lentamente de su frente. Era la marca de la tribu Oni, prueba de una raza decidida creada para erradicar los rastros de la bruja de este mundo. Pero más que eso, para Aldebarán, quien recordaba su existencia, tenía otro significado. Eso fue. Desde el principio, la historia ha estado fuera de lugar ya que Rem-chan está viva. Parte 4. Saltando en el aire como se había preparado, con el dobladillo de su traje de sirvienta ondeando, Rem agarró firmemente el mango de la estrella de la mañana en su mano, mirando fijamente a Al y su grupo. Hasta este punto, el plan de ataque sorpresa había funcionado a la perfección. Al exponer la figura de Rem ante Al, le robaron el juicio, y cuando quedó paralizado, lo atraparon con compresión. Esto separó a Al de sus aliados y lo llevó a un lugar donde sus movimientos inmediatos estaban restringidos, una decisión rápidamente acordada para llevarlo al cielo. En cuanto al momento crucial del ataque, Otto, quien había estado siguiendo persistentemente al grupo de Al con ataques guerrilleros, había preparado una señal para cuando lo abatieron, lo cual resultó útil. Esa señal coincidió con el momento en que el grupo de Al derrotó al formidable Otto, provocando incluso una ligera relajación de la tensión. Priscilla-san me ha tratado muy bien. Como alguien que se preocupa por ella, ya no puedo ignorar las atrocidades de Al-san. Estas fueron las palabras que Rem expresó cuando hubo oposición a que se enfrentara directamente a Al. Era simplemente una mentalidad que servía de base a su determinación, pero sin duda eran los verdaderos sentimientos de Rem y su inquebrantable motivación principal para afrontar esta batalla. Por supuesto, justo al lado de ese núcleo estaba la existencia de Subaru, quien había sido capturado por Al. De hecho, este podría ser el verdadero núcleo. No, después de todo, Priscilla-san también es un núcleo, así que hay dos núcleos. Me disculparé con Beatriz Amá más tarde. En cualquier caso, con tanta determinación, se decidió la participación de Rem en la unidad de enfrentamiento directo contra Al. Estratégicamente, también existía el hecho de que no se veía ninguna visión especial de que Rem fuera particularmente útil en otros campos de batalla, pero más allá del recuerdo inicial, existía la posibilidad de que Rem tuviera un efecto especial en Al. Esa posibilidad era precisamente. Desde el principio, la historia ha estado fuera de lugar ya que Rem-chan está viva. En el momento en que atacó con la bola de hierro desde arriba, Al, quien bloqueó el feroz golpe con su brazo protésico de roca, gritó esto mientras captaba la presencia de Rem. En medio del rugiente viento, las palabras le llegaron directamente, y Rem se convenció de que la conexión desconocida entre ella y Al, de la que Petra le había hablado, había surtido efecto. No puedo imaginar ninguna conexión entre la inadecuada Rem y Al-san, pero... Lo confirmé con Ram, pero su conexión con Al se limitó a una breve conversación en la capital real antes de que comenzara la selección real. Parece que no tuvieron conversaciones significativas que dejaran una impresión duradera, e incluso lo que hablaron fue vago. Lo más probable es que la conexión entre nosotras, las hermanas, y Al, sea unilateral, solo por su parte. Sin embargo, esas palabras son hirientes. Cuando Arakia nos atacó en Guaral,
fue Al. En ese momento, Rem dudó, pero se tragó su reticencia. Priscila, quien nos ayudó, ¿no? Mencionando deliberadamente el nombre de Priscila, Rem intentó provocar a Al. Se sentía aborrecida por haber mostrado la peor astucia imaginable. Sin embargo, se armó de valor, creyendo que era necesario detener las temerarias acciones de Al, y lo miró fijamente con severidad. Ante la provocación de Rem, Al prefirió el silencio en lugar de alzar la voz. Dentro del casco de hierro, completamente negro, la expresión de Al quedaba oculta por la placa frontal, e incluso sus ojos eran ilegibles. Rem no podía percibir cuánto le habían dolido sus palabras. Voy. Sin embargo, sin esperar la reacción de Al, Rem reanudó su ataque, sin darle tiempo a descansar. Rem ya había establecido sus prioridades. Comparada con su hermana Ram, quien era brillante y genial, superando a todos en este mundo, Rem era torpe, ordinaria e inferior. Si Rem deseaba algo extraordinario, debía buscar los mejores medios para lograrlo. Por el bien de los asuntos de alta prioridad, era experta en pasar por alto los de menor importancia. Hyuma. Con el canto, el maná interfirió en el mundo y la magia se manifestó como un fenómeno imposible. A diferencia del Hyuma de Emilia, que manipula el calor para solidificar la humedad del aire y crear hielo, la especialidad de Rem era producir agua con magia del vacío y convertirla en hielo desde el principio. Ninguno de los dos tipos de Hyuma es superior, pero el de Emilia, que utiliza la humedad existente en el aire, requiere menos maná y puede reutilizarse tras cumplir su propósito. Por otro lado, el tipo de Rem, que crea agua nueva, requiere más maná y suele recuperarlo tras su uso. A primera vista, el Hyuma de Emilia podría parecer abrumadoramente superior. Sin embargo, el Hyuma de Rem tiene sus poderosas ventajas. Puede crear hielo en la forma y ubicación deseadas, sin verse afectado por la cantidad de humedad ni la calidad del agua del aire. Ja ja ja. Rem atacó ferozmente a Al y a los demás con una patada al hielo que se había creado en el aire. Al crear un Hyuma de coordenadas fijas, se formó un punto de apoyo instantáneo que no se rompería ni siquiera con todo el peso de Rem. El poder de la estrella de la mañana, liberado tras un breve agarre, era incomparable a uno que se blandía con un giro del cuerpo. La bola de hierro, girando con fuerza mientras cargaba contra Al, no mostró piedad. Si la impactara directamente, destrozaría fácilmente un cuerpo humano. Respondiendo al cuidado y cariño diarios de Subaru, que la pulía con amor, se acercó a Al desde la mano de Rem, con alegría, cada vez más cerca. No te lo permitiré. La bola de hierro del afecto fue atrapada de frente por innumerables hilos al momento del impacto. Al observarla más de cerca, fue la shinobi de ojos carmesí, acurrucada en los brazos de Aldebarán, quien giró su cuerpo y miró a Rem con furia. Era la formidable usuaria de hilos que acompañaba a Aldebarán. La shinobi, abrazada por Aldebarán desde atrás, extendió los hilos liberados de sus manos extendidas formando una malla, amortiguando suavemente la bola de hierro como una almohada. Su habilidad era impresionante, pero eso no fue lo que más llamó la atención de Rem. El plan era aislar por completo a Aldebarán de sus aliados con este ataque sorpresa que lo lanzó por los aires. Su intervención fue inesperada. No, llamarlo inesperado era incorrecto. Rem sabía por qué pudo hacerlo. A pesar de que todos estaban sumidos en un vacío mental debido a la repentina aparición de Rem, ella dejó suficiente espacio para acceder a ese vacío y actuó. ¿Qué le impulsó a hacerlo? Es amor. No, no lo es. No es eso. En respuesta al grito de confianza de Rem, Aldebarán y el shinobi respondieron casi simultáneamente. En ese instante, Rem retiró con fuerza la estrella del alba que estaba a punto de serle arrebatada, recuperando la bola de hierro del shinobi, a quien le disgustaba perder el equilibrio. Creó múltiples puntos de apoyo para su siguiente ataque, impulsándolos para descender rápidamente y alcanzarlos. Sin embargo, da miedo que puedas alcanzarlo, pero cuando eres largo, eres corto, ¿no? La shinobi, que antes se había tensado, recuperó la compostura y sonrió dulcemente mientras lanzaba hilos. Estos se dirigieron hacia los puntos de apoyo de hielo que Rem había creado en el aire. Aldebarán y los demás,
que se encontraban en una situación en la que solo podían ser lanzados en caída libre, parecían intentar usar los puntos de apoyo creados por Rem para recuperar su postura. Por lo que se podía oír, la habilidad de la shinobi superaba incluso a la de Rem. Si se compensaba la incomodidad impuesta al oponente, la brecha de poder que debería haberse cerrado se revertiría rápidamente. Sí, lo entiendo. Siempre soy bajita. Por lo tanto, Rem no permitiría que el oponente compensara ese inconveniente. Al oír la respuesta de Rem, no, la sensación que había captado desapareció como la niebla, y la expresión de la shinobi volvió a perder la compostura. El punto de apoyo de hielo que intentó usar se desvaneció como si fuera un sueño o una ilusión. Por supuesto, no era ni un sueño ni una ilusión. Era maná. Rem simplemente lo revertía a maná a voluntad. Esta es la diferencia significativa entre el tipo Emilia, que se congela una vez y permanece congelado, y el tipo Rem, que se congela solo cuando se desea, y es fácil de limpiar, a pesar de que ambos son humas. En pocas palabras, Rem es más agresiva. Ante los ojos de Rem, la shinobi perdió el equilibrio al desvanecerse el destino de su poder. Aldebarán, quien la sujetaba, también estuvo a punto de perder el equilibrio, pero aún así, reforzó su brazo protésico roto con armadura adicional y continuó atrapando la bola de hierro de Rem 2 o 3 veces seguidas. Y entonces. Toma esto. La pierna larga de Emilia, volando en diagonal desde abajo, golpeó sin piedad con su dedo del pie calzado con botas de hielo la espalda desprotegida de Aldebarán. Parte 5. La división del grupo de Aldebarán. Este era un requisito indispensable para oponerse a un grupo que rivalizaba o, en términos de fuerza instantánea, superaba al culto de la bruja. El ataque sorpresa para cumplir esta condición se desarrolló aproximadamente en un 90% según lo planeado. La desviación del 10% como actuarían los shinobi que decidieron acompañarlos fue un factor incierto que arruinó el plan, pero la preocupación excesiva sería contraproducente. Cada individuo debe cumplir con sus responsabilidades al máximo. Sin esa confianza y determinación, el plan para detener a la banda de Aldebarán no podrá prosperar. Bueno, todos tienen una mirada tan irresistible en sus ojos que están temblando. Mientras hablaba, el arzobispo del pecado de la gula, Roy Alford, balanceó sus brazos, que colgaban con facilidad, y miró a su alrededor con una sonrisa sádica. A su alrededor, aparecieron figuras que reemplazaban a Aldebarán y a su grupo, quienes acababan de ser despedidos, guerreros reunidos para derrotar a la banda de Aldebarán. Todos tenían ojos inmutables ante el rostro de un arzobispo del pecado, lo que hizo que Roy se humedeciera los labios involuntariamente. Genial, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Pero, ya saben, con tantos de ustedes reunidos, la fuerza para hacer algo contra nosotros podría desaparecer, ¿no creen? Ja. ¿Por qué no muestras un poco más de miedo y vacilación? A menos que quieras morir como tus hermanos en la Torre de Arena. ¿Y también hay bestias mágicas en tu zona de ataque? Si no. Creo que soy tu enemigo natural. Entre los guerreros, una figura que se abrazaba el codo y otra que les acariciaba la trenza respondieron. A pesar de la inconfundible hostilidad, Roy no ocultó su sonrisa, temblando de anticipación ante el festín. Debes estar bromeando. ¿No ves al dragón divino? La capital real fue devastada. No hay posibilidad de victoria. En marcado contraste con el emocionado Roy, Heinkel habló con voz temblorosa y rostro pálido. De pie a los pies del dragón divino, confiando en su majestuosidad, gritó desesperadamente con expresión de odio contra los enemigos que lo observaban con furia. Su apariencia era exactamente la de un humano que toma prestada la autoridad de un dragón, pero en realidad, la afirmación de Heinkel no estaba equivocada. Oponerse al poder absoluto del dragón divino sin un plan solo conduciría a una destrucción despiadada y al fin. Sin embargo, eso solo sucederá si no hay ningún plan. TCH, el anciano gigante. El anciano gigante conoce la guerra semihumana. No tendré piedad 2 veces con quienes me atacan. Recuperaré a Felt. Frente a Heinkel, quien se quedó sin palabras y con la mirada perdida, una figura gigante le acarició la cabeza calva y declaró. Las mejillas de Heinkel se tensaron ante la declaración del gigante, pero otra figura se movió.
Nada menos que el propio dragón, al que estaba apuntando. Para ser sincero, me sorprende que me pase esto. Siento el peso de lo que significa poner al mundo en tu contra. El dragón, con su majestuosa presencia, se llevó una mano a la cabeza en un gesto extrañamente humano. Si bien emanaba una presencia imponente que haría que muchos en el reino del rey dragón se inclinaran con solo verlo o estar cerca, su porte parecía completamente diferente. Al menos, para quienes conocían al verdadero dragón divino, la sensación de incongruencia era evidente. A diferencia de los estimados miembros del reino, no me preocupa que la imagen del dragón divino se vea dañada ni que su valor de marca se haya reducido. Pero me pregunto qué pensará el caballero a mi lado. ¿No tendrá muchas cosas en la cabeza? No, maestro, no hay necesidad de preocuparse, es una ansiedad innecesaria. Es ridículo que diga algo sobre un pasado que ya he superado. Debilidad. Frente al caparazón de dragón, que no correspondía a la estatura de su corazón, Aldebarán entrecerró sus ojos dorados mientras observaba a quienes no se dejaban intimidar. Entre quienes se interponían en su camino, fijó su atención en una pequeña figura que avanzaba lentamente. Naturalmente, Roy y Heinkel también dirigieron su atención a esa figura. No sabía por qué ella terminó en tal posición, pero extrañamente, comprendió sin necesidad de palabras que ella era la representante de la voluntad de este lugar. Atrayendo toda esa atención, ella, Petra Leite, señaló con su dedo al cielo y declaró: «Es una guerra abierta. Está bien perderla total y completamente», dijo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.